tecnología. Hoy han llegado varias personas por primera vez y para que sepan más o menos qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos aprendiendo, estamos ahorita en una serie de prédicas sobre el catecismo. Yo sé que algunos de ustedes al escuchar esa palabra piensan, oh, Iglesia Católica. No, la palabra catecismo no tiene que ver simplemente con la Iglesia Católica. El catecismo es un método de enseñanza que en los tiempos anteriores, cuando la gente no tenían acceso a la Biblia y muchos de ellos no podían leer, era la manera más eficaz de enseñarle a la gente cosas de Dios. En ese tiempo no había internet, no tenían teléfonos celulares, smartphones. Entonces lo único que podían ellos saber de Dios, sin poder leer la Biblia, era lo que los sacerdotes, los pastores les enseñaban. Entonces, después de la Reforma, y fue después de la Reforma que poco a poco empezó a difundirse la palabra de Dios a través de la palabra impresa, porque la imprenta misma se inventó en esos tiempos. Pero antes de eso, la mejor manera de aprender fuera de manera oral, de escuchar y memorizar. Hoy día casi no memorizamos nada. Antes de tener estos teléfonos celulares, ¿se acuerdan de los celulares que se daban así, ¿verdad? Sí. Era por memoria que nosotros no sabíamos el número de cada persona. El número de mi papá, 273-7107. El número de mi amigo, 224-2119. O sea, todo era de memoria. Pero hoy día, lamentablemente, este smartphone nos hizo a nosotros tontos. Él es el inteligente, nosotros somos los tontos. Ahora, lo que pasa es que en esos tiempos se enseñaba a través del método oral y la gente memorizaba las cosas. Entonces, se inventó este catecismo que resumía los puntos más importantes de la fe cristiana para que la gente se grabara esto en la mente. Y nosotros también, yo creo que muchos de nosotros vivimos en una cultura más oral que escrita, ¿no? Y así que por eso empezamos nosotros esta serie de prédicas sobre el catecismo para que pudieran a través de las preguntas y respuestas breves y concisas, pudieran ustedes aprender la teología, conocer a Dios. Amén. Así que el domingo pasado vimos esta pregunta, que fue la pregunta número 23. Hay 52 preguntas en el catecismo que estamos estudiando en este momento. Una pregunta muy importante. La pregunta dice así: ¿por qué el Redentor debe ser verdaderamente Dios? La semana anterior vimos la pregunta: ¿por qué el Redentor, el Salvador, tiene que ser un ser humano? Y hicimos la semana pasada esta pregunta: ¿por qué el Redentor, por qué el Salvador tiene que ser Dios? Ahora nosotros sabemos que Jesucristo es 100% humano, porque Él nació de una virgen como nosotros. Claro, fue concebido milagrosamente, pero Él nació como nosotros y vivió y murió. Es 100% humano. Pero Jesucristo no es como las demás personas porque Él también es a la misma vez 100% divino. Él es 100% Dios. Y lo comprueba ¿con qué? Con los milagros que Él hizo. Él resucitó a los muertos. Y no solamente resucitó a los muertos, Él también resucitó de los muertos. Él resucitó en poder. La muerte, la condenación no lo pudo vencer. Y así Él mostró su poder divino. Amén. Así que vimos el día domingo, 24 de septiembre, la semana pasada, esta pregunta: ¿por qué el Redentor debe ser verdaderamente Dios? Y vimos dos partes a la respuesta. Vamos a repasar brevemente lo que vimos. Dice la respuesta así, vamos a leer la palabra. Y quiero que sepan algo, estas respuestas yo no las inventé. O sea, las respuestas vienen de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice la respuesta así: para que por su naturaleza divina, su obediencia y su sufrimiento fueran perfectos y eficaces, y también que Él fuera capaz de soportar la ira justa de Dios contra el pecado y vencer la muerte. Amén. Vamos a enfocarnos en la primera parte. Dios envió a su Hijo amado Cristo Jesús, que Él fue el 100% ser humano y a la misma vez al 100% fue divino. Y por su naturaleza divina, o sea, Jesús fue el único que tenía dos naturalezas. Yo tengo solamente una naturaleza, la humana. Yo soy un ser humano. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo soy? Soy un ser humano. ¿Ok? Yo no soy un ser divino. Pero Jesús
era la única persona que en una persona existían las dos naturalezas a la misma vez. Era él un ser humano, pero a la misma vez un ser divino. Y por su naturaleza divina, la obediencia de Cristo Jesús y su sufrimiento en la cruz fueron perfectos, fueron eficaces, fueron capaces de pagar el precio infinito que Dios requiere de nosotros por nuestros pecados. Amén. Y le mostré esta imagen de la balanza. ¿Para qué existe la balanza? Para pesar, ¿no? Y la balanza de la justicia perfecta de Dios, nosotros para estar bien con Él, tenemos que pagar un precio. Si a un lado está la ofensa, el pecado contra Dios, que es una infinita ofensa. Nosotros cuando hablamos del pecado pensamos que es una cosa muy pequeña, que no es una cosa grave. Todos pecamos, todos somos pecadores, decimos. Sí, es cierto. Pero acuérdate contra quién pecas. ¿Cuál es el Dios que se ofende cuando tú pecas contra Él? Entonces el precio que tenemos que pagar nosotros, por Dios ser un Dios infinito, y nosotros ofenderlo a Él, un Dios infinito, es un precio infinito que ningún ser humano puede pagar. Amén. Así que alguien aquí que tenga una deuda, ustedes saben que si ustedes no lo pueden pagar, pues no lo pueden pagar. Y la deuda que tenemos con Dios no es de 10 pesos, no es de 10,000 pesos, no es de 10 millones de dólares, de cuántos billones, es infinito. Entonces, si el precio es infinito, el único que puede pagar ese precio tiene que ser una persona infinita. Si Dios es el ofendido y solamente el ofendido puede perdonar, entonces solamente Dios puede pagar ese precio. Amén. ¿Entienden eso? Entonces vimos que Jesucristo, siendo a la misma vez Dios, tenía el saldo suficientemente grande, el saldo infinito en su cuenta bancaria para poder pagar esa deuda con su propia vida, con su propia sangre. Así que si yo les digo, Adrián, tú eres un gran pecador, pero yo te amo mucho, soy un pastor compasivo, misericordioso, lleno de amor. Así que para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados, Adrián, yo voy a morir. Por ti, en tu lugar, por ti, para darte la salvación. ¿Qué es lo que Adrián tiene que decirme? Usted está loco. Vete de mí, Satanás. Es lo que me tiene que decir. Porque ningún ser humano puede pagar el precio por el pecado de otro ser humano si el ofendido es Dios. Ahora, si Él me ofende a mí, yo lo puedo perdonar. Pero si el ofendido es Dios, solamente Dios puede perdonar y solamente Dios puede pagar ese precio infinito. Amén. Así que entendemos por qué Jesucristo tiene que ser divino, ¿verdad? Y por qué Él es el único calificado para poder entregar su vida por la salvación de las almas. Amén. Y vimos en la segunda parte también que Él fuera capaz de soportar la ira justa de Dios contra el pecado y vencer la muerte. Jesucristo dijo, yo soy Dios, y la gente se burló de Él. Él dijo, si ustedes destruyen este templo, en 3 días lo voy a reedificar. Y la gente se reía de Él. Eres mentiroso, eres loco. Llévenlo al manicomio, mátenlo, crucifíquenlo. Pero Él, para mostrarle a la gente que Él no mintió, que todo lo que Él dijo de su persona era la verdad, Él resucitó en poder. Y por eso Jesucristo también tiene que ser divino, que un ser humano no puede resucitarse a sí mismo. Jesucristo murió siendo humano, pero Él resucitó siendo divino. Y así nos mostró que Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Redentor que todos nosotros necesitamos. Amén. Pregunta, ¿puede la Virgen María pagar por nuestros pecados, sí o no? No, porque ella fue una ser humana. Ella murió y está muerta. Está muerta. Sigue muerta la Virgen María. Pero Jesús, Él está vivo. Él vive hoy, está ahorita en el cielo, como acabamos de decir, a la diestra de Dios. Y está sentado. ¿Por qué estará sentado? ¿Porque está cansado? No. Porque es el sacerdote perfecto que ya pagó el precio de una vez por todas. Los sacerdotes de antaño del Antiguo Testamento tenían que siempre estar pagando un sacrificio, otro, matando una paloma, matando un becerro, que siempre entregándole holocaustos a Dios. No podía descansar el sacerdote porque el ser humano seguía pecando. Entonces los sacerdotes no se podían sentar. Pero Jesucristo, el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, está sentado. ¿Por qué? Porque Él dice,
Se acabó, se terminó. Finito. Ya lo pagué con mi sangre. Y ahorita no, está descansando, pero a la misma vez está orando, intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado en el cielo que aboga por nosotros. Así que por eso Jesucristo tiene que ser 100% humano y a la misma vez 100% divino. ¿Preguntas? Ok, seguimos entonces en nuestra serie de prédicas en el catecismo. Llegamos a la pregunta número 24. Vamos a hacer esta pregunta: ¿por qué fue necesario que Cristo el Redentor, el Salvador, muriera? ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? ¿No había otra manera de salvar a los pecadores? ¿Por qué tuvo que morir? Él, siendo Dios, puede decir: abracadabra, sus pecados son perdonados. Pero ¿será eso suficiente para pagar el precio que Dios requiere del hombre pecador? Vamos a ver hoy por qué fue necesario que Cristo Jesús muriera en aquella cruz para ser el Redentor, el Salvador que nosotros necesitamos. Amén. Esa es la pregunta número 24. Quiero que vean algo. Ahí a la mano derecha arriba, siempre el icono, el dibujito va a cambiar cada vez. Si vimos la semana pasada la divinidad de Jesús, vamos a ver las 3 cruces que Jesucristo tuvo que morir. Y en vez de haber solamente una cruz, hay 3, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? El significado de por qué hay 3 cruces allí. Vamos a ver la pregunta número 24, que dice así: ¿por qué fue necesario que Cristo el Redentor muriera? Vamos a ver la respuesta. Está un poco larga, pero la vamos a ver, la vamos a estudiar. Algunos de ustedes están apuntando las respuestas y espero que si lo graban aquí o lo escriben ahí, pero que lo usen ustedes en el futuro cuando regresan a sus países, si Dios los llama a ser misioneros en algún lugar, que tengan ustedes las herramientas necesarias para hablarle a la gente de nuestra fe. Amén. ¿Por qué fue necesario que Cristo el Redentor muriera? Vamos a leer juntos la respuesta en voz alta. Puesto que la paga del pecado es la muerte, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar para librarnos del poder y de la paga del pecado y así reconciliarnos con Dios. Por su muerte expiatoria como nuestro sustituto, Él nos redime del infierno y nos regala el perdón del pecado, la justicia perfecta y la vida eterna. Amén. Vamos a enfocarnos en esta palabra aquí. Yo creo que esta palabra en Colosenses 1, 21 al 22 resume bien el punto de la necesidad de la muerte de Cristo Jesús. Colosenses 1, 21 al 22. Esta es la traducción Reina Valera. Algunos de ustedes quizá tendrán otra traducción más moderna, más fácil de entender, más contemporánea. Y de hecho durante esta prédica voy a ir entre 2 diferentes traducciones, porque algunas traducciones se entienden más fácilmente, más claramente. Pero dice la palabra en Colosenses 1, versículos 21 al 22. Dice lo siguiente. Vamos a leer juntos en voz alta la palabra de Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Seguimos aquí en la prédica y queremos ver la palabra aquí en Isaías 53, porque Isaías 53 es la profecía del profeta Isaías que habla de la necesidad del sufrimiento del Salvador, del siervo de Dios. Y aquí vamos a ver por qué Jesucristo tuvo que morir, tuvo que sufrir. Isaías 53, versículos 3 al 12. Ahora les voy a leer de la nueva versión internacional, porque es un poco más fácil de entender. La Reina Valera es un español un poco más antiguo, de vosotros seréis de los españoles, que lamentablemente pues no se usa mucho en América. Vamos a ver en un idioma más moderno, más simple, lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? Vamos a leer juntos la palabra aquí en el proyector en voz alta. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Wow. Enfoquémonos en estos puntos aquí primeramente la respuesta. Dice, ¿por qué fue necesario que Cristo el Redentor muriera? Puesto que la paga del pecado es la muerte. O sea, el que peca tiene que morir. Y punto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar para librarnos del poder y de la paga del pecado y así reconciliarnos con Dios por su muerte expiatoria como nuestro sustituto. Él nos redime del infierno y nos regala el perdón del pecado, la justicia y la vida eterna. Amén. Enfoquémonos en las partes subrayadas. En nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. ¿Entienden eso? Lo que es un sustituto. Que es en nuestro lugar. Jesús fue nuestro sustituto. ¿Qué significa eso? Que Él murió la muerte que yo merezco, que tú mereces. Vimos la palabra en Isaías, Él no hizo ningún acto de violencia. Si hay una persona sobre la faz de la tierra que no merece ni quebrarse la uña, fue Jesucristo. Y nosotros, habiéndole fallado a Dios por nuestro pecado, merecemos no una multa de $25, merecemos la muerte, la condenación eterna, la ira justa de Dios. Entonces hay una sustitución. Jesús murió en nuestro lugar. Espero que entiendan eso. ¿Quiénes aquí pueden alzar la mano con confianza de que yo reconozco que por mis pecados yo merezco la muerte, yo merezco el infierno y Dios no sería un Dios injusto al enviarme al infierno? Alcen la mano, por favor. La paga del pecado es la muerte. No digo yo, dice Dios. Dice Dios. Entonces las personas que no alzaron la mano no son pecadores, son justos. Son igual, están al mismo nivel de justicia que Cristo. Oh, no, disculpe Dios. No se preocupe, estoy bromeando. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que la Biblia dice claramente la paga del pecado es la muerte. Lo aceptes o no, lo entiendas o no, eso es lo que Dios dice. Y así se hará. Jesús, porque nos amó tanto, dijo, Padre Dios, yo sé que ellos merecen la muerte, se lo merecen.
Pero habrá una manera de perdonarlos, de salvarlos. Habrá una manera de que yo sirva como un escudo y yo me interponga entre ti y entre ellos, y que tu ira justa contra el pecado la sufra yo. Jesús fue nuestro sustituto. Y porque nosotros merecimos la muerte, nuestro Salvador tuvo que morir. Dice la palabra en Isaías 53. Vemos aquí todas las veces que dice, que habla de la sustitución. Mira aquí en el versículo 4. Ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades. Él soportó nuestros dolores. Él fue traspasado. O sea, yo merezco ser traspasado con una lanza así, con lo que sea. Yo merezco eso, pero Él fue traspasado en mi lugar como mi sustituto por mis rebeliones. Él fue molido por mis iniquidades. Él pagó el precio que yo no podía pagar, el precio de nuestra paz. Y gracias a lo que Él sufrió, la muerte que Él sufrió, yo recibo la sanación, la salvación. El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos y hermanas, no sé si ustedes alguna vez han sido víctimas del pecado de otra persona. Si no lo han sido, es porque están viviendo en una cueva, están retirados de todo el mundo. Pero si ustedes viven en este mundo que está lleno de pecados, algún día serán ustedes víctimas de la maldad de otra persona. Y si le dijeran a ustedes, eso es algo que tú tienes que cargar en tu vida. Una maldad de una persona, o quizás sean como 5 maldades o 10 maldades de una persona contra tu persona, y dices que Él sufra. Yo quiero venganza a Dios. Yo quiero justicia a Dios. Pero dice aquí, una persona, un hombre, Jesucristo, cargó la iniquidad. ¿De cuántos? De todos. De todos. De toda la humanidad. Él fue el sustituto de todos aquellos que confían en Él. Murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. No sé si se acuerdan ustedes al leer el Evangelio, cuando Pilato, reconociendo que Jesús no tiene ninguna culpa, no lo quiere matar. Entonces su esposa le dice, no lo mates, porque tuvo un sueño, Él es un hombre inocente, no lo mates. Él hace todo lo posible para dejarlo ir libre. Pero los religiosos, los judíos, mátenlo, crucifíquenlo. Entonces Pilato espera la fiesta donde hay una tradición que el emperador romano le da libertad a un criminal, a un malo, a un preso. Entonces Pilato, obviamente es un hombre muy inteligente, escoge al peor de los peores. Barrabás. Ese sí, ese hediondo malvado, nadie lo querrá ver ir libre. Entonces trae a Jesús inocente y ya todo golpeado con corona de espinas, humillado completamente, para que la gente tenga compasión de Él. Pobrecito Jesús, que Él es justo y no se lo merece. Y lo traen a Jesús vestido de púrpura, y a Barrabás, un hombre loco, demente, asesino, con cadenas. ¡Ah! ¿Vieron la película de La Pasión de Cristo? Y Pilato dice, ustedes ya saben que hoy es día de fiesta. ¿A quién le suelto? A este animal rebelde, líder de la insurrección, homicida, Barrabás, o Jesús, el que dice que es rey de los judíos. ¿Y qué dice la gente? Denos a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago entonces con Jesús? Crucifíquenlo, dice el pueblo. El que nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Más que sanar a los enfermos, más que dar vista a los ciegos,
más que amar a sus enemigos, Él fue perfecto. El único que no se merece ningún castigo. Y Barrabás, que la verdad es el representante de todos nosotros. O sea, yo no soy mejor que Barrabás. Yo soy asesino. Yo mato a la gente con mi mirada, con mis pensamientos. Y el que se merece la muerte, se deja ir libre, sin pagar ni una fianza, nada. Y eso es lo que está diciendo aquí en Isaías, ocurre en la cruz con nosotros, que yo soy Barrabás, que ustedes son Barrabás, que Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Vemos aquí en el versículo 12, fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, intercedió por los pecadores. ¿Por qué en esta imagen hay 3 cruces? Porque Jesús fue crucificado juntamente con 2 ladrones. Y Él no dijo, crucifíquenme solo, porque es humillante que a mí me vean al mismo nivel que a estos 2 ladrones. Yo soy mejor que ellos. No, Jesús dijo, me voy a humillar hasta la muerte. Voy a llegar a ese nivel de vileza y maldad, aunque yo no lo merezco, y voy a sufrir más de lo que ellos van a sufrir, siendo yo el Hijo mismo de Dios. Y fue contado con los transgresores, cargó con el pecado de muchos. ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? Porque la paga que requiere Dios es la muerte. No había otra manera de apacentar la ira de Dios. No la había. Simplemente no la había. ¿Y de qué nos libró? Esa muerte de Jesús, esa resurrección de Cristo Jesús, ¿de qué nos rescató? ¿De qué nos libró? ¿De qué nos redimió? Dice, para librarnos del poder y de la paga del pecado. Hablemos del poder del pecado. Y nosotros en Romanos 6, versículos 5 al 7 vemos que el pecado es como un amo y nosotros como esclavos. ¿Quiénes aquí reconocen eso? No, yo no soy esclavo del pecado, pastor. Yo soy mi propio rey, yo soy mi propio capitán. Nadie me manda a mí. Sin Cristo Jesús, todos somos esclavos del pecado. Dice la palabra en Romanos 6, versículos 5 al 7. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Cuando murió Jesús, murió el Chung viejo, murió la Alicia vieja, murió la Francisca vieja, murió el hombre viejo con Él. Dice aquí, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Así que la muerte de Jesús nos libera de las cadenas de la esclavitud al pecado. No estoy diciendo que nosotros los cristianos somos perfectos. Lo único que estoy diciendo es que Él nos ha dado el poder, nos ha librado, y si pecamos es porque queremos. No porque somos obligados a hacerlo. No porque somos esclavos. Pero la gente que no conoce a Cristo Jesús no tienen otra opción. Nosotros los cristianos tenemos 2 opciones. O le agradamos a Dios y lo podemos hacer porque Cristo Jesús ya nos libró. O podemos pecar. Y es nuestra voluntad. O sea, es nuestro deseo pecar. Si pecamos es porque nosotros queremos. Pero la gente que no conoce a Cristo Jesús siguen siendo esclavos al pecado. Así que Él nos da la libertad del poder del pecado. Vemos aquí, también nos libera de la paga del pecado, que es la muerte, y así nos reconcilia con Dios, nos da el perdón del pecado, la justicia y la vida eterna. Vamos a ver lo que dice aquí en Isaías 53, vamos a ver el versículo 5. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Qué es lo que nosotros recibimos al estar con Cristo Jesús? ¿La ira de Dios? ¿La condenación eterna? No, solamente paz, sanación, tranquilidad, gozo. Dice la palabra aquí, que Él nos da vida eterna. Dice, verá su descendencia y prolongará sus días. Por su muerte podemos vivir eternamente. Amén. La muerte de Cristo Jesús nos da la vida eterna a nosotros. Dice, mi siervo justo justificará
a muchos. Seremos nosotros perdonados de nuestros pecados, declarados justos delante de Dios, el juez justo. Ahora les quiero hacer esta pregunta. Y quiero enfocarme en este punto para concluir el mensaje de hoy, la prédica de hoy. Dice la pregunta, ¿por qué fue necesario que Cristo el Redentor muriera? ¿Fue realmente necesario? ¿Fue realmente necesario? Para nosotros sí. Pero piensen ustedes desde la perspectiva de Jesús. ¿Fue necesario que Cristo Jesús muriera? Para Jesucristo el que sufrió, no fue necesario ni obligado, no fue obligatorio. Él lo hizo voluntariamente, con gusto. Dice aquí, fue un placer entregar su vida por nosotros en amor. ¿Un placer? ¿Un gusto? ¿Morir en la cruz? Pastor, yo creo que usted está exagerando. O sea, ¿quién dice, oh, con mucho gusto moriré por ti en aquella cruz? Es mi placer, me gusta, me encanta poder hacer eso. ¿Dónde dice eso, pastor, en la Biblia? Dice en Hebreos 11, 12, cuando se habla de la fe. En Hebreos 12 dice que por el gozo, Cristo Jesús cargó la cruz. No porque fue obligado. Dios no estuvo con una pala diciéndole, o me obedeces o me obedeces. El Hijo dijo al Padre, Padre, yo lo haré, con mucho gusto. Mire lo que dice aquí. Puesto que la paga del pecado es la muerte, Cristo murió ¿cómo? Obligadamente. Cristo murió voluntariamente. ¿Entienden eso? Que Él mismo dijo, Él mismo decidió, Él mismo quiso hacerlo. Fue la voluntad y el placer soberano de Dios que el Padre ejecutara al Hijo y que el Hijo sufriera la ira del Padre justo por nosotros los pecadores. Miren aquí en el versículo 5, dice aquí que Cristo Jesús fue golpeado por Dios y humillado. ¿Quién mató a Cristo Jesús? ¿Yo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? En fin, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Golpeado por quién? Por Dios. Porque el ofendido es Dios. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Nosotros? No. Ninguno. Fue Dios el que lo hizo. Y mire lo que dice aquí en el versículo 6. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Padre lo hizo. Dice en el versículo 10. Pero el Señor, y miren el verbo aquí que se usa, quiso. Aquí no dice el Señor, no quiso, pero pues lo hizo, obligado. No, Él quiso. El querer, el placer, el gusto de Dios. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Por qué? Porque el que recibió ese castigo, dice aquí como Él ofreció, Él voluntariamente dijo, yo lo haré. Yo lo haré. Se habla de un acontecimiento que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que había unos soldados. El general les dijo, ustedes tienen que cavar aquí, con las palas tienen que cavar todo, para que podamos nosotros aquí protegernos de los misiles y de las bombas del enemigo. Así que empezaron a cavar ellos, a cavar toditos con palas, los soldados. Y ya al atardecer tenían que dormir todos, empezaron a contar las palas. Faltaba una pala. Faltaba una pala. ¿Por qué falta una pala? ¿Quién es el culpable? ¿A quién se le perdió? Al que se le perdió, lo vamos a matar, lo vamos a ejecutar. Y si no, si nadie confiesa,
A todos los vamos a matar. Un soldado dijo, fui yo. Mátenme. Se ofreció voluntariamente. Lo ejecutaron. Luego contaron las palas otra vez. Resulta que no faltaba una pala. Ese hombre que se ofreció como un sustituto, lo hizo voluntariamente. Se entregó, se ofreció, entregó su vida por la vida de sus amigos. Sin tener que hacerlo. Nadie lo obligó a hacerlo. Fue el amor hacia sus hermanos que lo hizo entregar su vida. Y Jesús se ofreció voluntariamente. Se ofreció voluntariamente para llevar a cabo la voluntad de Dios. El Hijo alineó su voluntad con la voluntad del Padre. Dijo, como a ti te place que yo muera, a mí me da gusto poder hacerlo, Dios, entregar mi vida para tu gloria, oh Padre. Él derramó su vida, Él cargó con el pecado, Él intercedió por los pecadores, no porque nadie le obligó, hazlo, y si no, Él dijo, yo lo hago con mucho gusto. Mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Que todo esto fue parte del plan original del Dios desde el principio, y fue el placer de Dios, el placer de Cristo Jesús, salvar a unos pecadores como nosotros. No sé qué piensan ustedes, pero para mí aún sigue siendo algo increíble. Yo no lo puedo creer. ¿Qué tipo de Dios, qué tipo de Salvador está dispuesto a morir por un gusano pecador? Dice la palabra en Efesios 1, versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, nos eligió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. La palabra aquí afecto es placer. Le plació a Dios, le complació. Fue su gusto salvar a los pecadores, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Fue la voluntad de Dios, el placer de Dios desde el principio, salvarnos y entregar a su Hijo amado, Cristo Jesús, por nosotros en nuestro lugar. Regresamos una vez más a la pregunta y quiero que nos grabemos esto en la mente. ¿Por qué fue necesario que Cristo Redentor muriera? Bueno, para Cristo no fue necesario. Fue voluntario. Porque Él sin mí nada pierde. La verdad, con mí pues tampoco nada gana. O sea, yo no soy una persona tan grande de que, oh, me salvaste, oh, no. Yo no valgo nada. Pero aún sabiendo eso, lo hizo en amor. Para Él no fue necesario, fue voluntario. Para nosotros, los que necesitamos desesperadamente ser perdonados, fue sumamente necesario. Fue la única manera de nosotros ser salvos. Y fue inmerecido. Para Cristo no fue necesario, fue voluntaria. Para nosotros fue necesario e inmerecido.
Y es por su muerte que Jesucristo glorifica al Dios Padre y es glorificado por su humillación y por su obediencia. Amén. Ahora quiero concluir con esto, y quizás será una palabra un poco pesada para todos nosotros. Pero si fue un gusto para Cristo Jesús morir, entregarse a sí mismo por nosotros, y queremos ser como Cristo, entonces, ¿cómo debemos vivir como cristianos? ¿Cómo tiene que cambiar el hecho de que Dios lo hizo, Cristo lo hizo voluntariamente por mí en amor? ¿Cómo debe de cambiar eso? Mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de interactuar con las personas. Dice aquí, nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir su ejemplo. Jesús no nos dice, yo morí para que tú no tuvieras que morir, para que tú tuvieras abundancia y prosperidad. Ese es el mensaje de hoy día. Les quiero mostrar dónde está. La hermana Ruth me trajo este volante de una iglesia, creo que es de africanos, y está en inglés y está en español. En ambos idiomas la gramática, la ortografía está pésima, pero no importa. Dice aquí que la iglesia de ellos se llama la Capilla Internacional de los Ganadores, de los que prosperan. Entonces, si los que prosperan son los ganadores, entonces los que sufran son los perdedores. Y el que más sufrió fue Jesucristo, entonces Jesucristo fue el máximo perdedor del mundo. Pero bueno, ellos se llaman la Capilla Internacional de los Ganadores. Y ellos creen que Jesucristo murió para darnos bendición y prosperidad. Que esa es la única razón por la cual Cristo Jesús murió. Para que yo no sufra. Él sufrió para que yo no sufra. Él sufrió y Él me protege para que yo no tenga que sufrir. No sé si algunos de ustedes tienen hijos ya mayores y ustedes han sufrido demasiado para darles una vida mejor. ¿Cómo le respondería usted a un hijo que le dice, papi, pues ese es tu deber, eres papá, ese es tu deber, tú sufrir para que yo no sufra? Y de hecho, yo no quiero sufrir, quiero que tú me mantengas. Mándeme los $250 mensuales para mi estudio. ¿Me amas? Protéjame, cúbrame los gastos. Si tú me amas, tú sufres, pero yo no sufriré. ¿Cómo le harían ustedes a un hijo así malagradecido? Pero es que la gente aquí, los que se llaman supuestamente cristianos que entienden la Biblia, dicen que Jesús sufrió para que yo no sufra. Dice aquí, avance financiero. Durante uno de los servicios el pastor dijo que hay gigantes financieros de la iglesia. Yo sabía que yo era uno de ellos y creí que era solo cuestión de tiempo. Todo lo que tengo que tener yo es fe en Dios, que Él me bendecirá. Creo en el reino de inversión. Él no cree en el reino de Jesucristo, de la muerte, de negarme a mí mismo. Yo creo en el reino de la inversión. Soy un diezmador y tengo pasión por Dios. Diezma porque quiere recibir más de Dios. Ese es el único motivo que tiene la persona. Contraje un negocio con una empresa que vende materiales de desecho desde el puerto a través de un agente. Hice una cita para ellos, discutimos y me dieron el contrato por $10 millones. Al día siguiente me llamaron que el contrato fue anulado. Le pregunté al presidente de lo que pasó y me dijo que querían vender todos los materiales en su conjunto. Por último, los materiales fueron vendidos a mí por $14 millones. Dice aquí, me acordé de lo que el pastor dijo una vez, escribe lo que quieras desde el banco del cielo. ¿De dónde dice eso en la Biblia? Yo no lo encuentro. Así que escribí, Señor, quiero $7 millones para pagar por este contrato. Y he aquí que alguien me encontró, me pagaron $7 millones para los materiales, que fue la primera entrega. Para los posteriores, muchas personas fueron a mí diciendo que ellos quieren pagar millones en mi cuenta para comprar los materiales de mí. En efecto, Dios me liberó de la pobreza y me hizo un millonario. Y le doy toda la gloria a mi Dios. No dice nada de que Dios me liberó del poder y de la paga del pecado. Dice, me liberó de la pobreza y me hizo un millonario. No dice,
Yo siendo un enemigo de Dios, me liberó del pecado y me hizo un hijo del Dios viviente, acepto delante de un juez justo. Dice, Él me dio bendición material. Esto mejor lo quemo. Esto lo están pasando en la 69. Lo más triste es de que mucha gente hispana lo está recibiendo. Jesús no nos dice, yo morí, yo sufrí para que tú no mueras, para que tú no sufras. Ese no es el evangelio. Ese no es el cristianismo. ¿Quién dice que todos los cristianos vamos a prosperar? Entonces, si nosotros prosperamos y los demás, ¿ustedes quieren que los musulmanes, los hindúes, todos ellos se vayan al infierno? Ese no es el punto del evangelio. Él murió y lo hizo voluntariamente. Jesús no nos dice, yo morí para que tú no tuvieras que morir. Más bien, Él nos dice, yo morí para darte un ejemplo para seguir. Morí para que aprendas a morir conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Miren Lucas 9, 21 al 24. Las palabras de Jesucristo. De Jesucristo. No las mías, no del apóstol Pablo. De Jesús mismo. El fundador de la iglesia cristiana. La cabeza, el rey del universo, el creador, el salvador, el redentor. Jesucristo mismo dice, ¿de qué se trata la vida cristiana? De abundancia, de prosperidad, de sanidad. Entonces los cristianos no deben de enfermarse, no deben de morir. ¿O será que los cristianos reciben una bendición espiritual que los fortalece desde el interior y los hace capaces de sufrir y aún así alabar a Dios y agradecerle a Dios en medio de la tormenta? Dice la palabra de Jesucristo, Lucas 9, 21 al 24. Jesús dice así, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí anteriormente, antes de este versículo? Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y dice, usted es el Mesías, es el Salvador. Pero es que el problema es que la gente tenían ese concepto errado de que el Mesías era un hombre que se iba a adorar, a alabar, como que se iba a engrandecer, como el rey. Ellos ya reconocieron que Jesús era el Mesías, pero seguían con ese concepto errado de que tenemos que decirle a todo el mundo para que Jesucristo se haga rey y nosotros sus viceministros, sus vicepresidentes. Por eso Jesús les dijo, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, porque no solamente ustedes, sino que todo el mundo piensa que el Mesías viene a bendecir, a dar prosperidad, a ganar, a vencer, a tener victoria. Ustedes están equivocados. Yo les mostraré, yo les diré y luego les mostraré por qué vine yo, el Salvador. Y cuál es el ejemplo que deben de seguir ustedes si dicen que yo soy Rey y Señor. Diciendo, en versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre sea rico, sea engrandecido, tenga sus avionetas y sus sirvientes en la casa, que viva en una mansión. Dice Jesús, es necesario. Y mira, regresamos a la palabra, necesario. Que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y al fin, ¿qué? Que sea muerto. Pero ahí no termina, gracias a Dios. Porque si dijera que sea muerto y ahí termina, ¿quién quiere seguir a Jesucristo? Nadie. Uno se está diciendo, voy a morir contigo. Pero dice aquí, y resucite al tercer día. Hay algo más allá que de la muerte, dice Jesucristo. Y vivan invirtiendo toda su vida en eso, no en lo de esta vida corta y efímera, dice Jesús. Y luego las palabras famosas de Jesucristo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, enriquécese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, y la cruz es símbolo de muerte. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Quieren más pruebas de que la vida cristiana se trata de la muerte, del sufrimiento y hacerlo con fe y con gozo? Primera de Corintios 15, versículos 31 al 30 al 31. Dice el apóstol Pablo de su propia vida, de su testimonio. Él no habla de Mercedes-Benz, de BMW, de avionetas, de prosperidad. Él habla de humillación, de latigazos, de muerte. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Quizá le preguntaron algún día al apóstol Pablo, ¿y por qué sufres? ¿Sufres naufragio? ¿Te apedrean? ¿Se burlan de ti? ¿A veces no tienes para comer? ¿Por qué andas predicando el evangelio? ¿Estás loco? ¿Por qué nos peligramos a toda hora? Dice en el versículo 31 el apóstol Pablo, por esto fui llamado como cristiano, como apóstol. Dice aquí, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les dijera, si les regalara a cada uno de ustedes, qué sé yo, un collarcito con una guillotina, con una silla eléctrica a cada uno de ustedes y les dijera, ¿quieren ser parte de la iglesia de Antioquía? Pues cada mañana al vestirse, mírense ustedes, fíjense en el espejo, vean esa silla eléctrica, vean esa guillotina y muéranse. Muéranse. Yo creo que nadie vendría a esta iglesia. Yo creo que nadie le hubiera creído a Jesucristo y al apóstol Pablo. Pero ¿por qué hay gente que vienen, que escuchan esa palabra y dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué hay personas que están dispuestas a entregar sus vidas para predicar el evangelio? Mira el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 7 al 11. Y con esto vamos a concluir la palabra de hoy. Filipenses 3, versículos 7 al 11. Filipenses 3, versículos 7 al 11. Espero que esta sea no solamente la confesión de Pablo, sino de cada uno de nosotros, que sea nuestro testimonio en nuestro diario vivir, hermanos y hermanas. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El mundo quiere ganancia. Todo el mundo quiere ganancia. Por eso, todo lo que el mundo dice es ganancia, para mí es pérdida. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Quieres conocer a Jesucristo? ¿Quieres conocerlo más? ¿Cómo lo puedes conocer? ¿Simplemente estudiando la Biblia? ¿Cómo lo puedes conocer? Aquí dice el apóstol Pablo, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo más íntimamente? Dice, todos queremos conocer el poder de su resurrección, la victoria, ¿no? Todos lo queremos. Pero luego añade el apóstol Pablo, le agrega, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo, antes de la corona hay una cruz. Antes de la gloria hay sufrimiento. El apóstol Pablo dice, si yo quiero vivir, tengo que morir. Recibimos la palabra de hoy día. ¿Cómo la podemos poner en práctica? ¿Cómo la podemos poner en práctica? Les voy a dar un ejemplo.
Y les hablo esto en amor. Yo sé, hermanos y hermanas, que a veces entre ustedes hay malentendidos, hay pleitos, hay discusiones, hay divisiones. Yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque yo también soy pecador. Yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Veo a Olivia y Elliot que se parecen a angelitos, pero que se pelean, se golpean, lloran, gritan. Una manera de las muchas que podemos poner en práctica estas palabras es la siguiente. ¿Alguien te ha ofendido aquí en la iglesia de Antioquía? Que no es cualquier persona, es hermano o hermana en Cristo Jesús, si de verdad esa persona ha aceptado a Jesucristo. Amén. ¿Te ofienden? Tienes el derecho de enojarte. Tienes todo el derecho de enojarte. Es justo que te enojes si la persona de verdad te ofendió de una manera injusta, ¿no? Digamos que de repente, qué sé yo, no sé. Digamos de repente que yo preparé la comida para el día de hoy. El hermano Ángel comió un poco y dice, guácatela, qué asco, qué feo, qué asqueroso. Y usted escucha eso, lo ve, uy, le duele. Y el hermano Ángel te ofendió. Y es justo que tú vayas y le digas, hermano Ángel, ¿no somos hermanos en Cristo Jesús? Aunque no te guste, no puedes callarte, mantenerte en silencio. ¿Por qué lo tienes que decir de esa manera? Yo hice la comida hoy y me sentí feo. ¿Está bien o no? ¿Es correcto hacerlo sí o no? Es correcto, está bien. Es correcto. Es bueno. Pero lo que pasa es que no siempre lo bueno va a ser lo mejor. Y lo mejor, si somos cristianos, es seguir el ejemplo de Jesucristo. En vez de enojarme con la persona y pelearme con él, me vas a golpear una vez, te voy a dar dos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Te dan una vez, pégame otra vez, aquí, más duro, esta vez. Jesús no está exagerando, Él está diciendo, así debe de vivir el cristiano. Amar a sus enemigos, perdonar a la persona que no se lo merece. Y negarme a mí mismo para bendecir a las demás personas. Las mamás, yo sé que están muy cansadas, llegan del trabajo cansadas, especialmente las madres solteras, mis aplausos, mis respetos. Pero imagínense qué pasaría si de repente Alicia llegara a la casa, llega María y mami, tengo hambre. Ay, no, yo quiero vivir. Yo quiero vivir, yo quiero descansar, yo quiero relajarme un poco. Vete de aquí. Y piensa, para Alicia, ella piensa, para mí esto es vida, esto es vivir. Descansar, hacer lo que a mí me gusta. No incomodarme. Alicia viviría, pero pobre Amairani, ella moriría de hambre. Si tú dices, yo voy a vivir, yo quiero justicia, yo quiero que me respeten, yo quiero que no me falten el respeto, yo quiero que me obedezcan, yo quiero que me sirvan, todos mueren. Pero si una persona en humildad, en fe y en obediencia, aun cuando duele, dice, no le voy a dar este gusto al diablo, voy a seguir a mi Salvador Cristo Jesús. Y acuérdense ustedes que la tentación que el diablo le dio a Jesús, después de 40 días de ayunar, quiso comer, tuvo hambre. ¿Está bien que él convierta las piedras de las rocas en pan para comer? Claro que sí, está bien. No es malo, él no está pecando, está bien. Pero como les dije anteriormente,
no siempre lo bueno es lo mejor. Él dijo, no, yo voy a sufrir, porque es la voluntad de mi Padre, aunque me duela. Nosotros aquí en la iglesia de Antioquía queremos cristianos así, maduros, que digan, ¿sabes qué? Aunque yo tenga que pagar el precio, aunque yo sufra, aunque yo tenga que negarme a mí mismo, aunque me pisoteen, aunque se burlen de mí, le seguiré a mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Yo no buscaré justicia, buscaré perdonar, buscaré la gracia, porque así me trató Cristo Jesús. No él estuvo sobre esa cruz, él dijo, Dios Padre, ya no más, yo quiero vivir para que se mueran todos y que se vayan al infierno. No, lo voy a soportar, lo voy a hacer en amor. Espero que no tengan una teología como esta iglesia de los ganadores, porque el verdadero ganador es el que pierde. El verdadero ganador es el que sufre. El que recibe gloria y honra es Dios cuando nosotros decimos, vamos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Así que en este momento piensen ahorita en sus mentes. ¿Habrá alguna manera por la cual yo pueda poner en práctica estas palabras? En mi casa, en mi hogar, en mi familia, con mis hermanos aquí. ¿Cómo puedo yo seguir el ejemplo de Cristo Jesús y hacer todo lo que yo hago en amor? No buscando justicia, sino que dando gracia. Todos quieren ser perdonados, pero nadie quiere perdonar. Todos quieren ser entendidos, pero nadie quiere entender. Seamos como Cristo Jesús. Amemos, perdonemos, demos generosamente. Aun cuando nos duela, aun cuando significa la muerte. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en este momento. Amén, así es. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús nos invita. No nos obliga, nos invita. De la misma manera que Él lo hizo, lo sufrió voluntariamente, Él nos invita también a que suframos voluntariamente, que muramos con Él. Y nos promete que si tú te mueres, si tú perdonas a tu ex esposa, a tu ex esposo por esa traición, quizá el mundo te dirá, eres el perdedor más grande. Véngate de él. Llévalo a la corte. Mátalo. Tú pierdes, todos pierden. El único que gana es Satanás. Pero si decimos, Jesucristo, tú eres mi Señor, eres mi Rey, y quiero seguir tu ejemplo. Quiero negarme a mí mismo, a mí misma. Quiero cargar mi cruz. Y aunque me duela, yo sé con 100% de certeza que tú me darás una recompensa, que tú me levantarás, que tú me bendecirás con una bendición infinitamente mayor. Porque tú lo prometes, tú eres fiel, tú eres bueno. Tú no mientes. Que confiados en tus promesas, oh Cristo Jesús, el que se niega y se carga la cruz cada día y te sigue a ti y se muere cada día, como dijo el apóstol Pablo, esa persona recibirá recompensa eterna y te glorificará a ti. Ayúdenos a ser esa persona, oh Cristo Jesús. Oremos juntos en este momento de esa manera. Ayúdame, oh Cristo Jesús, a morir contigo. Y tú te glorifiques en mi vida. Oremos. Gracias, oh Dios, por esta tarde, por este día de bendición, por tu palabra que nos hace reconocer humildemente en esta mañana la necesidad de cargar nuestra cruz cada día, de morir contigo, Cristo Jesús. Ayúdanos a amar, a bendecir, ayúdanos a perdonar, no se lo merecen. Ayúdanos a mostrarle gracia y amor a nuestros enemigos que nos persiguen, que nos critican, que nos odian. Denos esa compasión y ese amor, oh Cristo Jesús. Denos tu corazón. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana reconociendo, oh Dios, tu grandeza, tu santidad y reconociendo también la impureza de nuestro corazón, la suciedad de los trapos de nuestra justicia. Reconocemos en esta mañana nuestra gran necesidad de ti. Te agradecemos por ofrecerte a ti mismo, Cristo Jesús, voluntariamente, con gusto, en aquella cruz. Nadie te obligó,
tú lo hiciste en amor. Y de la misma manera que tú entregaste tu vida por mí, en amor, cuando yo menos lo merecía, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, oh Cristo Jesús, mi Señor, ayúdame, oh Dios, fortaléceme mi corazón y mi alma, para poder yo extender esa gracia, ese perdón, ese amor, esa generosidad a todas aquellas personas que no lo merecen. Quizá sea nuestro peor enemigo. Te pedimos, oh Dios, denos la fuerza necesaria para poder amar, para poder bendecir y para poder negarme a mí mismo, cargar la cruz, esa gloriosa cruz cada día en mi vida. Gracias por este día de bendición y por tu palabra que nos fortalece, que nos da ánimo y nos trae convicción. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, para reconocer a aquellas personas que están visitándonos por primera vez, primero me gustaría reconocer a Sergio, que es esposo de María. Sergio, si puedes ponerte de pie, por favor. Un aplauso fuerte para Sergio. Su hermano Sergio viene del Ecuador. Dios lo bendiga, Sergio. Y también otro hermano, este hermano es Chapín, viene de Guatemala. Raúl Peñeda, que fue invitado por José. Un aplauso fuerte. Raúl, si puedes ponerte de pie, queremos reconocerlo. Un aplauso fuerte. Dios lo bendiga. Vamos con el amor de Cristo Jesús. Acuérdense, hermanos y hermanas, que este martes hay culto a las 8. Este jueves empieza el avivamiento para la celebración del aniversario de la iglesia de Antioquía. Jueves por la noche, el viernes, sábado y domingo, madrugada en la noche, hay prédicas. Les quiero preguntar, por favor, y no se sientan obligados, háganlo voluntariamente si desean recibir la palabra, no se sientan obligados. ¿Quiénes desean venir aquí a escuchar la palabra? Les pregunto, tengo que saber por qué. Porque el día viernes el hermano Kim y yo tenemos que viajar a Detroit, Michigan. Porque nos están pidiendo dar un testimonio de la misión hispana en una iglesia allá. Que íbamos a ir en avión, que son como hora y media, pero nos dicen que ya los boletos están muy caros, así que tenemos que manejar, que van a ser como 9 horas. Entonces el hermano Kim y yo no vamos a estar aquí el día viernes y el día sábado, porque vamos a estar allá en Michigan. Así que me tienen que avisar con anticipación para saber quiénes van a venir y quiénes no, porque el día viernes y el sábado no puedo estar aquí. Si quieren venir, pueden estar el día jueves por la noche o el domingo por la madrugada o por la noche, pero el día viernes, el día sábado, lamentablemente nosotros no vamos a estar. Así que comuníquese conmigo si quieren venir aquí a recibir la palabra. El tema del avivamiento es la restauración. ¿Amén? Así que si quieren venir, comuníquese conmigo. Les pido oración por el hermano Kim, por mí, que vamos a ir a compartir. Normalmente el pastor Jo predica en todo el mundo y les invita a la gente que aprendan un poco más de las misiones. En muchas iglesias que él va, como 10 a 15 personas se inscriben. Pero esta vez fue a Detroit y 120 personas se inscribieron. Así que tenemos que ir. Así que ore mucho por nosotros, que Dios hable, que Dios nos dé sabiduría, que se haga la voluntad de Dios y no la muestra, que se glorifique a Cristo Jesús. Amén. Con eso concluimos el culto de hoy. El próximo domingo el culto es como siempre a las 11 de la mañana. El 15, que es el domingo que sigue, vamos a celebrar el aniversario de la iglesia de Antioquía. El culto va a ser a las 10 de la mañana, todos juntos en la capilla principal. Amén. Con eso concluimos el culto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su gracia merecida, por las bendiciones. Vamos a almorzar juntos y luego después del almuerzo vamos a ir a evangelizar en Upper Darby y en Norristown lo que pueden, así que los que pueden. Así que después del almuerzo vamos a ir a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos y hermanas. Padre Celestial, toda gloria y honra sean a ti. Gracias por este día de bendición y por tu palabra que nos alimenta, por tu Hijo amado Cristo Jesús que nos salva, que nos redime, que nos sustenta, que nos bendice, que nos fortalece, que nos rescata, que nos resucita. Gracias, oh Cristo Jesús, por tu gracia merecida. Es en agradecimiento que entregamos, Padre Dios, nuestra vida, entregamos estas ofrendas. Que sea poco, Dios, úsalo para tu gloria, para la expansión de tu reino. Que tu evangelio se predique hasta los confines de la tierra.